Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre más propiedades de funciones logarítmicas y algunos ejemplos alusivos a estas propiedades. Veamos algunas propiedades de los logaritmos. En primer lugar, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Matemáticamente, el logaritmo de base a de x por y es el logaritmo de base a evaluado en x más el logaritmo de base a evaluado en y, con a mayor que 0 y a distinto de 1. Veamos esto a través de las propiedades o de la definición de la función logarítmica. Si llamamos logaritmo de base a evaluado en x igual a m y logaritmo de base a evaluado en y igual a n, logaritmo de base a evaluado en x igual a m es equivalente a la m igual a x, mientras que el logaritmo de base a evaluado en y igual a n es equivalente a la n igual a y. Efectuando el producto de las igualdades miembro a miembro, esto es, lado izquierdo con lado izquierdo, lado derecho con lado derecho de la igualdad, x por y es igual a la m por a la n. Esta última expresión, como se trata de un producto y las bases son iguales, se copia la base y se suman los exponentes. De esta manera, x por y es igual a elevado a la m más n. Si x por y es igual a la m más n, tomando logaritmo de base a ambos lados, logaritmo de base a de x por y es el logaritmo de base a de a elevado a la m más n. Pero el logaritmo de base a es la inversa de la función exponencial de base a, esto es, m más n. Es decir, logaritmo de base a evaluado en x por y es igual a m más n. Esto es m logaritmo de base a evaluado en x, n logaritmo de base a evaluado en y, es decir, logaritmo de base a evaluado en x por y es igual al logaritmo de base a evaluado en x más el logaritmo de base a evaluado en y. Veamos un ejemplo. Hay que calcular el logaritmo de base a de x igual a por b por c por d. Véase que la última operación en la construcción de x es el producto a por b por c por d. Aunque aparezca todas las letras del alfabeto del lado derecho de la expresión, está claro que el logaritmo tiene como base a. Esto es, el resto de las letras que puedan aparecer del lado derecho de la igualdad vienen siendo o vienen actuando como constantes. De esta manera, el logaritmo de base a de a por b por c por d es logaritmo de base a de a más el logaritmo de base a de b más el logaritmo de base a de c más el logaritmo de base a de d. Véase que en esta igualdad se está usando la propiedad anterior, pero generalizada a una mayor cantidad de factores. La propiedad antes enunciada, encerrada en un recuadro, está formulada solamente para un producto de dos factores. En este caso estamos trabajando con el logaritmo de base a, pero de un producto de 4 factores. Y es posible generalizarla a 4, 3, 5 o más factores. De esta manera, el logaritmo de base a de a por b por c por d es igual al logaritmo de base a de a, que es 1, más el logaritmo de base a de b, más el logaritmo de base a de c, más el logaritmo de base a de d. Como segunda propiedad, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esto es, matemáticamente, el logaritmo de base a de x entre y es el logaritmo de base a de x menos el logaritmo de base a de y. Recordemos que a es mayor que 0 y distinto de 1. De la misma manera que antes, si llamamos logaritmo de base a de x m y logaritmo de base a de y n,
logaritmo de base a de x igual a m es equivalente por definición de logaritmo a la m igual a x. Esto es equivalente a esta igualdad exponencial tomando a ambos lados de la igualdad inicial la función exponencial de base a. De la misma manera, si tenemos el logaritmo de base a evaluado en y igual a n, tomando la función exponencial de base a ambos lados, y es igual a la n. Siendo así, si dividimos el lado izquierdo y el lado derecho de la igualdad de manera simultánea, asumiendo que y es diferente de 0, x entre y es a a la m entre a a la n. A a la m entre a a la n es a elevado a la m menos n. Copiamos la base, restamos los exponentes. De esta manera, logaritmo de base a evaluado en x entre y es igual, x entre y, a la m menos n. Y logaritmo de base a evaluado en a la m menos n es m menos n, puesto que el logaritmo de base a es la inversa de la función exponencial de base a. Solo sobrevive el exponente, m menos n. De acuerdo a lo anterior, m es el logaritmo de base a evaluado en x. N es el logaritmo de base a evaluado en y. Esto es, logaritmo de base a evaluado en x entre y es el logaritmo de base a evaluado en x menos el logaritmo de base a evaluado en y. Por ejemplo, hay que calcular el logaritmo de base a de x igual a 2m entre a. Para esto, logaritmo de base a de 2m entre a es igual, de acuerdo a la propiedad anterior, al logaritmo de base a de 2m menos el logaritmo de base a de a. El logaritmo de base a de a es 1, mientras que el logaritmo de base a de 2 por m, de acuerdo a la lectura, la última operación es el producto, entonces usamos la primera propiedad antes vista. Esto es logaritmo de base a de 2 más el logaritmo de base a de m, quedándonos que el logaritmo de base a de 2m entre a es logaritmo de base a de 2 más logaritmo de base a de m menos 1. Como tercera propiedad, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Matemáticamente, el logaritmo de base a de x a la r es r veces el logaritmo de base a evaluado en x, con a mayor que 0 y a distinto de 1. De la misma manera que antes, digamos que el logaritmo de base a de x es m. Esta igualdad es equivalente a la m igual a x. Siendo x elevado a la r igual a la m elevado a la r, esto es por regla de potencia de una potencia o potenciación, copio la base a, multiplico los exponentes m por r, que es r por m. Entonces, el logaritmo de base a de x a la r puede reescribirse x a la r de manera equivalente como a por r por m. Esto es logaritmo de base a de a la r por m. Como el logaritmo de base a es la inversa de la función exponencial de base a, nos queda r por m. Esto es, logaritmo de base a de x a la r es r por m, pero m es logaritmo de base a evaluado en x. Esto es, r por el logaritmo de base a evaluado en x. Veamos entonces ahora un ejemplo. Calcular el logaritmo de base 5 de x igual a 25 entre a cuadrado por b al cubo por c a la 4. De acuerdo a las propiedades anteriores, hay que identificar cuál es la última propiedad o la última operación empleada en la construcción de x, si es el producto, cociente o bien el exponente. Aquí se trata de un cociente, dado que la lectura se realiza de la siguiente forma.
25 entre a cuadrado por b cubo por c a la 4. La última operación es el cociente. Siendo así, aplicamos la propiedad del logaritmo de un cociente. Logaritmo de base 5 de 25 entre a cuadrado por b cubo por c a la 4 es el logaritmo de base 5 de 25 menos el logaritmo de base 5 de a cuadrado por b cubo por c a la 4. A seguir, en el segundo sumando, tenemos involucrado un producto. De acuerdo a la misma lectura, esto es logaritmo de base 5 de a cuadrado por b cubo por c a la 4. Entonces, aplicamos la propiedad del logaritmo del producto. Logaritmo de base 5 del producto es el logaritmo de base 5 de a cuadrado más el logaritmo de base 5 de b cubo más el logaritmo de base 5 de c a la 4. Respetando siempre que el logaritmo de base 5 de a cuadrado por b cubo por c a la 4 está multiplicado por un coeficiente negativo, menos 1. A seguir, 25 lo podemos reescribir como 5 a la 2 por descomposición de factores primos. De esta manera, logaritmo de base 5 de 5 a la 2 es 2. Puesto que el logaritmo de base 5 es la inversa de la función exponencial de base 5, quedándonos únicamente como el exponente 2, menos logaritmo de base 5 de a a la 2. En este caso estamos tomando el logaritmo de base 5 de un exponente, entonces esto es igual a 2 veces el logaritmo de base 5 de a. En el tercer sumando, logaritmo de base 5 de b a la 3 es 3 veces el logaritmo de base 5 de b. Y finalmente, el logaritmo de base 5 de c a la 4 es 4 veces el logaritmo de base 5 de c. Una cuarta propiedad puede enunciarse de manera equivalente para los exponentes fraccionarios, aunque en el fondo es exactamente la misma propiedad antes mencionada para un exponente r. Logaritmo de base a de la raíz résima de x es igual al logaritmo de base a de x a la 1 entre r. Esto es 1 entre r por el logaritmo de base a evaluado en x, con a mayor que 0 y distinto de 1. Si llamamos al logaritmo de base a de x igual a m, esta ecuación logarítmica es equivalente a la siguiente ecuación exponencial: a elevado a la m igual a x. Como tenemos raíz résima de x o x a la 1 entre r, x lo reemplazamos por a a la m. Esto es a a la m elevado a la 1 entre r. Entonces copiamos la base a, multiplicamos los exponentes m entre r. De esta manera, el logaritmo de base a de x a la 1 entre r es el logaritmo de base a de a la m entre r igual a m entre r. Pero m es igual al logaritmo de base a evaluado en x, esto es 1 entre r por el logaritmo de base a evaluado en x. De esta manera, la propiedad se enuncia de la siguiente manera: logaritmo de base a de la raíz résima de x es 1 entre r por el logaritmo de base a de x. Y puede generalizarse de la siguiente forma: logaritmo de base a de la raíz résima de x a la s es s entre r por el logaritmo de base a de x. Veamos un ejemplo. Calcular el logaritmo de base b de x igual a 2 por la raíz cuarta de a al cubo por b al cuadrado por c. Cada vez que vamos a evaluar el logaritmo de una base determinada, por ejemplo b, de una cierta expresión, hay que identificar cuál es la última operación, si es el producto, es el cociente o es el exponente, de acuerdo a las propiedades antes enunciadas de las funciones logarítmicas. En este caso, la última operación es el producto.
puesto que x se lee como 2 por la raíz cuarta de a al cubo por b al cuadrado por c. Entonces usamos la propiedad del logaritmo del producto. Esto es logaritmo de b de 2 más logaritmo de b de la raíz cuarta de a cubo por b cuadrado por c. Logaritmo de b de 2 es imposible evaluarlo, puesto que b es una letra, no tiene un valor numérico. Sin embargo, el logaritmo de base b de raíz cuarta de a al cubo por b al cuadrado por c se puede reducir aún más. La raíz cuarta de a al cubo por b cuadrado por c no es otra cosa que a al cubo por b cuadrado por c, todo eso elevado a la 1/4. Esto es, por propiedades del logaritmo, 1/4 del logaritmo de base b de a al cubo por b al cuadrado por c. Cuando vamos a evaluar el logaritmo de base b de a al cubo por b al cuadrado por c, la última operación empleada es el producto. Usamos la propiedad del logaritmo del producto. Esto es 1/4 que multiplica, abrimos corchete, el logaritmo de b de a al cubo más el logaritmo de b de b cuadrado más el logaritmo de b de c. En cada uno de estos tres sumandos que están dentro del corchete, aún más lo podemos simplificar, puesto que forman parte del logaritmo de base b de una potencia. Todos incluyen un exponente, exceptuando el último sumando, el tercer sumando. Logaritmo de base b de a al cubo no es otra cosa que 3 veces el logaritmo de base b de a. Logaritmo de base b de b a la 2 no es otra cosa que 2 veces el logaritmo de base b de b, más el logaritmo de base b de c. Logaritmo de base b de b es 1, puesto que el logaritmo de base b es la función inversa de la función exponencial de base b. Nos quedaría el exponente que es 1. 2 por 1, 2. Logaritmo de base b de c no es posible simplificarlo más, porque b y c son letras, no tienen ningún valor numérico. De la misma manera para el logaritmo de base b de a. De esta manera, el resultado final viene dado como logaritmo de base b de 2 más, efectuamos ahora la distributiva, 1/4 por 3, 3/4 del logaritmo de base b de a. 1/4 por 2, 1/2 por 1, que es 1/2, más 1/4 por el logaritmo de base b de c.